Hola, les damos la bienvenida a este nuevo encuentro Merlin Webinars, un ciclo especializado en calidad de datos. Hoy vamos a hablar de un tema que atraviesa a todas las industrias, que son los domicilios, y más específicamente sobre algunas herramientas que están revolucionando la forma de entender las coordenadas geográficas. Y para ayudarnos a comprender qué implica una gestión exitosa de domicilios, nos acompaña Marcelo Portela, Key Account Manager para Merlin Data Quality en la TAM. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien, por suerte. Bueno, antes de arrancar, si te parece bien, voy a presentarte. Tenés más de 30 años de trayectoria en el sector de tecnología, datos e innovación, y desde tu rol en Merlin trabajás en el desarrollo de negocios y la implementación de soluciones de calidad y enriquecimiento de datos, geocodificación, identidad digital y biometría. Has liderado proyectos de normalización y validación de datos corporativos para clientes de gran escala en toda Latinoamérica. Con este amplio recorrido, te invito, Marcelo, a meternos de lleno en la charla y recordamos para quienes están conectados que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat, que los iremos respondiendo hacia el final de nuestra conversación del día de hoy. Bueno, Marcelo, te cuento que estuve leyendo algunas de tus notas y entrevistas, la verdad que muy interesante todo, y pensaba un poco en cuántos desafíos enfrentan hoy las empresas cuando hablamos de domicilios. Si tomamos a la Argentina como ejemplo, en los últimos años vimos la aparición de nuevos formatos urbanos, como son los barrios cerrados, los countries, los desarrollos privados, pero también asentamientos populares. Y en esta nueva arquitectura urbana, que trae consigo retos muy concretos, como calles que no figuran en la cartografía oficial, o numeraciones inexistentes, o zonas de difícil acceso, o de riesgo incluso. Bueno, en este contexto tan variable, ¿qué dirías que ha cambiado en la forma en que las empresas gestionan los datos de contactabilidad y domicilio en estas últimas décadas? Qué buena pregunta. Voy a tratar de hacer un poquito de historia. Yo empecé, bueno, yo soy arquitecto, empecé con el software AutoCAD, que hace planos de casas, y allá por el año 95 me dediqué a los software de información geográfica, donde, bueno, trabajé durante muchos años con la empresa Esri. Y allá luego del 2001 pasó lo que pasó, que todos sabemos, pero al poco tiempo, en el 2005, que ya pasaron 20 años, apareció el Google Earth. Y con la salida del Google Earth, mi familia y amigos empezaron a entender lo que yo hacía, digamos, que no era difícil de explicar. En ese momento, la cartografía, que era la fuente para normalizar y geocodificar domicilios, era muy mala, se hacía desde imágenes de satélite, eh, con muy mala posición geográfica y con peor contenido de nombres de calles y demás. Como bien decís, con el paso del tiempo, el desafío fue mayor, no en Argentina solamente, sino en todas partes del mundo, por la aparición de nuevos, digamos, las ciudades crecen orgánicamente y aparecen nuevas calles, nuevos barrios y demás. Y no había muchas fuentes, no había muchas fuentes de datos ni cartográficas con la cual nutrirse y hacer un mejor producto de normalización y georreferenciación. Pero hoy el escenario cambió completamente, como todos sabemos, con la existencia de toda la tecnología, las imágenes satelitales mucho mejores. Existen múltiples proveedores que hacen lo que hace Merlin, no solamente no estamos solos. Y además hay muchas fuentes de información oficiales en todos los países. Últimamente en México que estamos yendo podemos ver, hay mucha información colaborativa, compartida. Y además sumamos nuestros propios relevamientos para darle calidad al producto, ¿no? Con Merlin complementamos las bases oficiales, tenemos nuestra propia cartografía y también levantamos de todas estas fuentes públicas información para nutrir a Merlin. Entonces, estas combinaciones que tiene Merlin, donde
por alguna razón no puede resolver la normalización y la geocodificación de un domicilio, vamos hacia otros proveedores y le damos una solución mucho más rica al cliente, ¿no? Porque somos sui generis, no existe otra empresa que haga lo mismo con esta estrategia. Y entonces logramos entender que los domicilios dejan de ser solamente una dirección postal, sino que gracias a tener con calidad esos domicilios y georreferenciados, pasan a ser una unidad de información viva capaz de validar, predecir y optimizar decisiones. Es muy novedoso y muy interesante por otro lado, ¿no? Durante todos estos años estuve muy cerca de esta tecnología y aprendí mucho en todo este tiempo. Y seguimos aprendiendo, más hoy con la llegada de la IA, ¿no? Totalmente. Ya nos vamos a meter de lleno en las herramientas, un poco las estás anticipando, pero me quiero meter en otra conversación, en un dato que relevé de la propia estadística de uso de Merlin en toda Latinoamérica, que me llamó muchísimo la atención, y es que casi el 30% de las bases de datos de clientes contienen domicilios incorrectos, incompletos, desactualizados o inválidos. Y lo cierto es que todos hemos sufrido de un lado o del otro del mostrador los efectos de un domicilio mal cargado en una base de datos, ¿no? Pedidos que no llegan, logística ineficiente, aumento de costos o incluso mala imagen de la empresa. Y te pregunto acá, Marcelo, ¿por qué crees que sigue siendo tan común tener errores en los domicilios, en las bases de datos de clientes, aun cuando hay tanta tecnología disponible? Mirá, de nuevo, muy buena pregunta. Si bien algunas de estas preguntas estaban preparadas, yo voy a salirme un poco del libreto para agregarle un poco de dinamismo y novedades que tenía pensadas mientras que pensaba, valga la redundancia, la charla de hoy. La respuesta es sencilla a eso. Nadie se ocupa. O sea, recién hace unos años apareció la figura del Chief Data Officer, que no existía o existía tangencialmente. Alguna persona se ocupaba de los datos y hoy sigue siendo ese el problema. Sigue estando ese problema en las empresas. Nadie se ocupa. Y cuando empieza a aparecer alguien que hace la gobernanza de los datos, no solamente de los domicilios, sino de todos los datos de contactabilidad de las personas en las empresas, que es a lo que se dedica Merlin, teléfonos, emails, domicilio, validación de identidad, que se compare el nombre y apellido con el documento en cualquier país de la región, roots, todos los DNIs que figuran en Latinoamérica, los CURP en México, los RFC, todos esos datos no se validan ni se enriquecen, tampoco se duplican. Y entonces empieza a ser un caos internamente y además los datos llegan desde distintas bases de datos satélites. Se levantaron de papel, se levantaron de formularios online mal cargados, se levantaron de call center donde hay una persona que informa y del otro lado hay alguien que recibe el mensaje y lo carga como puede, o integraciones externas, y cada fuente lo registra con su propio formato y criterio. El resultado... La omnicanalidad que nos trae tantos problemas, ¿no? Exacto, exacto. Y el resultado es una base totalmente heterogénea, con donde existen distintos tipos de errores de todo tipo, quiero decir, y ese anhelo, digamos, que tienen las empresas de lograr una base única de clientes se hace imposible. Con Merlin tratamos de resolver todo esto con un software as a services disponible las 24 horas, los 365 días del año, y llamamos a esto entornos inestables de datos y llegamos para resolverlo, o sea, ayudamos a relevar los distintos datos, hacemos un análisis y tomamos decisiones, tomamos muestras, KPIs y logramos que la empresa empiece a tener confianza en los datos. Y esa confianza también viene acompañada de lo que llamamos cultura del dato, ¿no? Que todo el mundo empiece a darle valor y a comprometerse más, porque
no se trata solamente de tratar el histórico de la base de datos, sino de mantenerla con calidad. Entonces, la buena noticia es esa, ¿no? Que hoy existen herramientas como Merlin capaces de automatizar estos controles, permitiendo que la calidad del domicilio deje de ser un problema puntual y se convierta en un proceso de mejora continua y de confiabilidad, porque después vamos a ver cómo impacta esto en el negocio, ¿no? O sea, cuánta Excelente, plata se pierde por tener los datos de mala calidad. claro. Me gustaría entrar un poco en las soluciones y hemos visto que muchas empresas utilizan Google Maps como referencia para ubicar direcciones y a veces creen que esa herramienta resuelve todo lo que tiene que ver con la gestión de domicilios, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que la precisión de una dirección postal es mucho más que ubicar un punto en un mapa. Y acá te pediría si podés explicarnos cuáles son las principales diferencias entre una solución como Merlin y otras soluciones en términos de calidad y validación de datos de domicilio. Sí, está bueno analizarlo, porque a mí hasta me cuesta pronunciar Google Maps, porque lo usamos, pero la calidad que tiene es malísima, ¿no? Y lo habremos sufrido todos cuando nos lleva a lugares que no existen, sobre todo los puntos de interés que están cargados por cualquiera. Pero hablando más de Merlín, la gran diferencia, y esto es como un highlight que quiero dejarles, es que Merlín primero normaliza y le da calidad al dato, a todo el string del domicilio. Primero se asegura que los distintos campos sean de calidad, que existan, que estén bien escritos, la localidad, el nombre de la calle, que exista ese código postal, que exista esa numeración dentro del todo el largo del rango de la calle, a todo su largo. Y una vez que tienen normalizado los domicilios, recién ahí va contra la cartografía y la geocodifica. Otros software, como el que mencionamos y otro, tratan de geocodificar todo, cualquier cosa. A la esquina, al centro de la calle, al centro de la localidad, no. Lo que logra Merlin es primero tener toda la base, todos los nombres de calles escritos de la misma manera, todas las localidades escritas de la misma manera. Es importante que toda esa base de datos aporte al área, por ejemplo, de BI. Si alguien quiere hacer un análisis sobre todos los que tenemos sobre la avenida Insurgentes en México, sería bueno que Insurgentes esté escrita igual en todas las bases, o sea, Insurgentes con G, con J, Av de los Insurgentes, Avenida de los Insurgentes, y Merlin logra esa normalización. A partir de esa normalización es que le da calidad al domicilio con precisión y consistencia. Además, Merlin tiene una magia, ¿no? Que hoy la llamamos algoritmos, machine learning y hoy inteligencia artificial. Sí, tiene inteligencia artificial, pero ya la venía teniendo de hace muchos años atrás, cuando usaba reglas fonéticas para interpretar correctamente qué quiso decir el usuario, las distancias en el teclado de las distintas letras que hacen que ese error sea reconocible y lo lleva a Rivadavia con B corta y no con B larga. Y también hemos tenido mucho avance en lo que es el análisis del parsing de todo el string del domicilio, ¿no? Hacer la separación por campos, descomponiendo la dirección, para poder saber qué campo es la calle, la altura, el piso, el departamento, etc. Y bueno, todo esto Merlin lo puede hacer ya sea en casos uno a uno, a través de las APIs que están disponibles, o procesar millones de registros en la nube en forma continua. Esto es algo fantástico, porque todo el tiempo podemos estar, de hecho nuestros clientes están así integrados, teniendo los domicilios con buena calidad. Y además de todo esto, y comparándonos también con otros proveedores, Merlin permite tener personalizaciones del servicio, es decir, podemos tener las calles abreviadas para que entren en la ventana del sobre que va a llegar al cliente final, podemos tener nomenclaturas propias, atributos del negocio, es decir, si ese domicilio está en una zona donde no se va a vender,
o a una zona de riesgo o a un cliente prioritario. No sé si quedó claro. También si hay Sí. preguntas las podemos hacer en el medio y si no al final. Sí, perfecto. Hasta ahora fuimos hablando de cómo lograr precisión en los datos de domicilio, pero mencionaste algo que aquí tomé nota, que me parece muy interesante. Dijiste ir más allá de la dirección postal correcta. En definitiva, entiendo que es usar la dimensión espacial para entender el negocio y el mercado. Y te pregunto acá, Marcelo, cómo ayudan los datos georreferenciados para responder algunas preguntas estratégicas que nos hacemos en nuestros negocios a diario, como por ejemplo, dónde están ubicados nuestros clientes, qué patrones siguen, o dónde conviene abrir una próxima sucursal, por ejemplo. Eh, Justamente ahí está el salto de valor, ¿no? Hace muchos años, en México todavía la llaman geomarketing, acá se llamaba de esa manera, pero la verdad es que con solo mirar el mapa, como vimos antes, al principio se veían la imagen de las farmacias georreferenciadas en Ciudad de México y el mapa de calor. O sea, ahí se podía ver todos los domicilios de las farmacias georreferenciadas y entender dónde hay más o menos farmacias para tomar una decisión. Después ahí se puede ver que hay muchas farmacias en las zonas más pobres de los alrededores de México, menos en el centro, en la zona de Polanco. En Argentina pasa exactamente lo mismo. Y entonces lo que decimos es que antes teníamos domicilios, ahora tenemos domicilios georreferenciados que nos permiten gestionar el territorio. Y cuando nos permiten gestionar el territorio, hablamos de Location Intelligence en inglés, o sería inteligencia geográfica comercial, que hay muchísimos organismos, bancos, empresas de seguro que tienen un área que hacen esto mismo, ¿no? Entender cómo es el nivel socioeconómico del área donde está la persona, el domicilio geocodificado, cómo es la densidad profesional, poblacional, si hay competencias en la zona, cómo hacer para que las sucursales no se canibalicen entre sí, cuándo caen en una zona peligrosa y demás. Y después hay muchísimas capas disponibles para hacer esa inteligencia, es decir, zonas de inundación, zonas de riesgo por heladas, zonas de riesgo hídrico o de incendios, donde una empresa de seguro puede saber todos los clientes que caen en esa zona, aumentar el valor de la prima. En todo tipo de negocios el dato geográfico empieza a tomar mucho valor ya desde hace muchos años. Por ejemplo, las empresas de seguros, los productores cargan cualquier cosa en el sistema con tal de meter la póliza. Después esos datos se ocupa Merlin de darle calidad, lo normaliza por detrás y le da precisión. En definitiva, los datos permiten transformar el dato del negocio a través del mapa en una herramienta de decisión. Pero algo que me di cuenta que mucha gente no sabe, y entre ellos me incluyo, que nos enamoramos un poco de los mapas, ¿no? Es decir, tenemos esa formación profesional que miramos mucho los mapas, pero la verdad es que el mapa es un reporte que lo que hace es el análisis o el resultado le aporta a los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, gracias a saber que cae en una zona peligrosa, tenemos todos los registros que caen en una sola peligrosa, que caen en una sola peligrosa. Y ese dato viaja a todos los datos de una base de datos. Entonces, el mapa deja de tener valor ahí. Lo que se enriquece es la base de datos. Claro, claro, se entiende perfecto. Estás trayendo algunos conceptos vinculados a herramientas nuevamente y en este sentido entiendo que la georreversa es una de las soluciones que podemos aplicar en la gestión inteligente de domicilios y quería preguntarte qué es exactamente la georreversa y qué la diferencia de otros servicios que existen de geocodificación. La georreversa es como, no sé, el pariente olvidado de la familia, ¿no? Muchas veces no se le da el valor que tiene. Pero hoy hay muchísima información con latitud y longitud que a través de esa coordenada se puede encontrar todos los datos del domicilio.
Entonces yo solamente con saber la latitud y longitud puedo saber en qué calle está, en qué numeración aproximada, no es totalmente exacto, la localidad del municipio, la colonia, el código postal, etcétera, etcétera. Entonces, empieza a devolver información de mucho valor. Y, por ejemplo, cuando los códigos postales conforman polígonos, como es en la gran parte de los países, acá en Capital Federal, en Argentina no, pero por ejemplo en México esos polígonos de códigos postales son muy chiquitos, entonces te permite mucha precisión. Y entonces con la georreversa, una vez que los tenés ubicados y le aportaste valor, también de vuelta podés saber qué domicilios están cayendo en una zona peligrosa o efectivamente tiene el código postal que decimos que tiene o efectivamente tiene la colonia que decimos que tiene, ¿no? Pero lo más importante es que no se limita a devolver una calle, agrega contexto, indica la lectura más probable, el código postal y todo lo que acabamos de levantar. Y además, en la interacción, por ejemplo, tenemos una solución de un operador de call center cuando no logra determinar el domicilio con el cliente del otro lado, le permite hacer un clic con el mouse y hacer geocodificación inversa y cargar todos los datos de ese domicilio automáticamente. Y eso agiliza mucho el proceso de onboarding, sin fricciones y con más precisión, y por lo tanto, en ese momento se sabe si hay o no cobertura, por ejemplo. Pero me estoy adelantando un poco a algo que viene después. Iba a preguntarte si podías darnos un ejemplo de un caso real. Entiendo que Merlin tiene mucha influencia en estos temas en empresas de logística. Imagino que hay acá un fuerte factor en la prevención de fraude. ¿Querés contarnos algo, Marcelo, acerca de eso? Sí, bueno, continuando con esta empresa que está regionalizada, tenemos una solución que el operador en el call center no puede pasar a la venta. Esto es muy fuerte para un negocio, digamos. No puede pasar de la venta si el domicilio no está perfectamente localizado, georreferenciado y con todos los datos del scope postal cargados. No pueden vender si Merlin no está trabajando bien. Y como les decía, ¿por qué no puede vender? Primero porque lo tiene que tener bien ubicado para que el instalador llegue con el módem o lo que sea. Pero además, el operador puede ver en pantalla si hay o no hay cobertura. Entonces, si no hay cobertura, ya directamente no le puede vender. Y es algo muy ágil y ahí también ayuda la georreversa. Por ejemplo, el otro día cuando también me estaba preparando, estuvimos en un evento en el Sheraton y en ese momento Mercado Pago se ve que le pareció raro que yo estaba por ahí y me pidió que confirme que estoy en el lugar y que soy yo. O sea, es otra aplicación, otro caso de uso que ayuda a prevenir fraudes, ¿no? Hay mucho de todo esto en distintos sistemas en el mundo que aportan distintas características para levantar una mano, un warning y que esa persona no siga en el onboarding. Por ejemplo, si dice están en Argentina y el IP de la notebook donde está cargándose en el onboarding está en Islandia, digamos. Ya no lo deja pasar. Y Claro. todo a través de la ubicación geográfica, ¿no? O sea, en fraude también se usan estas tecnologías. Impresionante. Podríamos decir que la georreversa entonces ayuda a convertir las coordenadas en toma de decisiones concretas. Sí, exactamente. Bueno, me gustaría entrar en el tema de calidad de datos geográficos, más específicamente en empezar a ver algunas recomendaciones, teniendo en cuenta tu conocimiento en este tema, y qué le recomendarías a una empresa para empezar a auditar la calidad de sus domicilios. Mira, ya poniéndome en modo consultor, digamos, ¿no? Como Key Account Manager de Merlin, lo primero que le recomendaría es que releve, investigue, salga a buscar todos los lugares donde debería haber información del negocio que están en bases satélites dispersas y desconfiar, aunque les digan que no hay información, que vayan a buscarla y que nutran toda la base de datos
con la mayor cantidad de datos de contactabilidad para sumar a todo este proceso en los primeros pasos. Antes de ayer estuvimos en un evento de la Tech Week en la ciudad de Buenos Aires y algún consultor mencionaba que el segundo paso para conformar todo un sistema y que la IA haga buenas predicciones es que los datos tengan calidad, porque si los motores de decisión se basan en datos de mala calidad, el resultado no va a ser bueno o va a ser sesgado, o como alguna vez decíamos, o continuando con el ejemplo anterior, si Merlin, por ejemplo, dice que no puede vender porque no está dentro del área de cobertura y ese dato está mal, se está perdiendo un cliente porque sí podía venderle. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando iniciamos? Es medir, una vez que encontramos todas las bases de datos, es medir la calidad de todo ese volumen de datos, saber cómo estamos. La mayoría de las empresas se sorprenden porque típicamente la mitad de los datos están mal, con mala calidad y no están normalizados. Y después procesar tecnologías de normalización continua, o sea, de mantener el dato y que no sea un one shot que se hizo alguna vez y de que después toda esa información se ponga vieja, se ponga imprecisa y esté inyectándole al negocio datos con los cuales van a tomar muy malas decisiones. Entonces, la recomendación es que exista un Chief Data Officer que releve, que, digamos, contrate a una empresa que sepa hacer calidad de datos. Siempre estamos hablando de datos de contactabilidad, que son los datos no estructurados, digamos. Un banco sabe exactamente cuánto gastamos con la tarjeta de crédito, pero muy probablemente nuestro domicilio lo tenga mal, desactualizado, cortado, o nuestro teléfono no esté bien formateado, o nuestro mail esté desactualizado y no está respondiendo, etcétera, etcétera. Entre otras cosas que hace Merlin es aportar con el enriquecimiento muchísimos otros valores. Y un punto que me olvidaba, Caro, es que, y a toda la gente que está escuchando, ¿no? Que vengo hoy contando hace un tiempo, es que cómo el enriquecimiento le da valor al resto de los datos. Si nosotros normalizamos un domicilio en Polanco, en México, ¿no? De esa persona y sabemos que es un domicilio de nivel socioeconómico alto. Por lo tanto, vamos a saber que esa persona es de nivel socioeconómico alto y vamos a saber que su teléfono es de nivel socioeconómico alto y a su vez el email. Entonces, el área de marketing puede hacer toda una segmentación que hasta ahora no tenía y fue gracias a ir en pequeñas capas agregándole información a partir de algo que increíblemente era el domicilio nada más. Y ahora empezó a darle contexto, consistencia, congruencia, confiabilidad a toda la información. No sé si pude ser preciso con la respuesta. Sí, se entiende perfecto y creo que me das pie a lo que sigue. Una vez que los datos son normalizados y geocodificados, se habla de enriquecimiento. Y aquí te pregunto, Marcelo, ¿qué información adicional proporciona la inteligencia geográfica y para qué decisiones se utiliza? Bien, por suerte, para Merlin, como les decía antes, hay mucha información en todos los países, en las web data.gov, el país que sea. Sobre todo también mucha información geográfica en el INE o en el INEGI o en el Instituto Geográfico Nacional o en cualquier organismo de este tipo hay mucha información geográfica que antes no estaba disponibilizada. Hace muchos años se hacía la IDE, la infraestructura de datos espaciales, a través de servicios en común, pero no se disponibilizaba el dato. Entonces, a partir de que hay muchísima información, por ejemplo, en Argentina la IGJ nos da información pública de los domicilios de las empresas, de quiénes son las autoridades. En México hay
más de 6 millones de domicilios, de empresas de todo tipo disponibles con datos de calidad para hacer análisis, con domicilios. O sea, uno cuando empiezas a buscar información, la cantidad de información que le podés aportar a tu negocio gratuita, solo hay que descargarla. Bueno, hay que descargarla y corregirla también con Merlín, porque muchas veces estos datos no son de calidad, pero que empiezan a darle enriquecimiento geográfico a los datos que venían hasta ahora por ahí con falta de información. Entonces, empezás a tener un sistema corporativo con mucha información que a veces nadie sabe que existe, solamente hay que salir a buscarla. Es decir, ¿están las capas de heladas en Buenos Aires? Sí, están. Las empresas de seguros como La Segunda, hace muchos años que hacen información de las heladas para coberturas de los campos donde tienen un riesgo importante. Después, hay variables socioeconómicas, hay datos públicos de los censos que puedan determinar nivel socioeconómico de una. Sí hay muchísimos, en todos los países. Nosotros nos especializamos, o sea, en Argentina de todos los censos nos nutrimos y sabemos, gracias al radio censal y todas las variables de población, vivienda y hogares, lo que podemos tener como el núcleo poblacional en ese lugar donde está cayendo el dato. Por ejemplo, en Colombia, una empresa de telecomunicaciones tiene ya determinado cuánto le puede cobrar a un hogar, depende del estrato social en donde esté cayendo, ya tiene fija el importe que tiene que abonar, ya por solamente de caer en el estrato social que cae. Así que fíjense, o sea, el operador tiene que normalizar, geocodificar el domicilio, ver en qué estrato social cae y de ahí sale la tarifa automáticamente. ¿Está disponible esa información? Está disponible. Proveedores como nosotros, como Merlín, le aplican calidad, le aplican consistencia, la mantienen permanentemente. Y después, bueno, los atributos de riesgo, zonas peligrosas. Bueno, es todo un tema, ¿no? Las zonas peligrosas. Nosotros tenemos zonas peligrosas para los distintos clientes, nos ponemos de acuerdo, generamos esos polígonos, y entonces hay zonas peligrosas para cada cliente en particular. Entonces hace que sea a su vez muy divertido todo este mundo de la normalización y geocodificación, y además fue el producto insignia de Merlín desde el año 99, cuando se generó el Código Postal Argentino, y a partir de ahí fue creciendo. Y basta con la historia, pero bueno, ahora Merlín está regionalizado, presta servicios en toda Latinoamérica, incluimos Brasil hace poco, y nada, eso. No sé cómo avanzar, si hay preguntas o... Sí, Marcelo, tenemos una consulta en el chat que es ¿cómo se integran las soluciones de Merlín? Buenísimo, me lo había olvidado. Me lo había olvidado. Merlín está disponible vía web services, vía APIs, para integración permanente. O sea, cualquier empresa que adopta Merlín como solución lo está consumiendo en este momento. Hay 80 empresas que son clientes corporativos nuestros que están en este momento normalizando datos vía APIs de Merlín. Los bancos, en este momento, cada onboarding está usando Merlín. Las empresas de retail que están vendiendo en el hot sale o en el Cyber Monday. Cada persona cuando carga su domicilio está Merlín por detrás trabajando. Y además, como está sobre AWS, se autoescala, digamos, y tiene toda la seguridad de AWS más la seguridad de las normas 27001, ISO 27001 que Merlín tiene certificadas. O sea, en todo esto siempre está la pregunta de cómo es el tema de seguridad. Bueno, el tema de seguridad lo tenemos muy cuidado, porque si no, no podríamos ser proveedores de todos los bancos que tenemos en la cartera. Así que todo eso está muy cuidado. Y además, todas las APIs que tenemos siempre trabajan en forma separada. Hay APIs de domicilios, Merlín no sabe a qué persona pertenece,
después se pega internamente en el proceso de onboarding, por separado se procesan los teléfonos, por separado los mails, y así sucesivamente. Nunca sucedió, pero si algún día sucediera, un hacker puede tener una lista de domicilios que no sabe ni a quién pertenece, pero gracias a Dios nunca sucedió. Y los web services están disponibles en distintos protocolos, y lo que hacemos siempre es ayudar al cliente a integrarse desde el primer día. Y lo hacemos a lo largo de todo el año con la esperanza de que renueve el licenciamiento en el segundo año, ¿no? Y todo eso está metido dentro del modelo comercial, o sea, no se cobra algo aparte por acompañarlos en la integración, y además en ese momento lo que damos también son las mejores prácticas de cómo se implementa, cómo se va a consumir ese web services, cómo es mejor estructurar la jerarquía del domicilio cuando se están capturando esos datos para que el resultado sea mejor. Recientemente ganamos una licitación de un cliente muy grande, de una de las provincias más importantes de Argentina, y hicimos eso, ¿no? Sacamos al proveedor anterior y le dijimos, bueno, mire, esto se hace así, se implementa así, estas son las mejores prácticas, y déjennos acompañarlos y van a ver que van a tener mejores resultados, cosa que está sucediendo actualmente. Totalmente. Marcelo, estamos cerrando ya este encuentro, y si pudieras resumir en una frase o un concepto la solución para una organización, ¿cuál sería? Mira, ya dijimos todo lo que tiene que ver con los domicilios, ¿no? Que se convierten en coordenadas y luego esas coordenadas se enriquecen y agregan la información a los datos. ¿Para qué todo esto? Bueno, para lograr que el negocio no pierda plata. O sea, para lograr no ir a llevar una heladera a un domicilio o una tarjeta de crédito. En México nos han confiado a algunos clientes que han ido 3 o 4 veces porque no encuentran el domicilio para poder entregar la tarjeta. Una tarjeta que no se activa es plata que el banco está perdiendo de ganar. Una heladera que tiene que volver porque no encontró el domicilio es plata. Entonces, esto que es muy ambiguo de tomar mejores decisiones, bueno, sí, pero decisiones basadas en datos de buena calidad. O lo que es al revés, no tomar decisiones basadas en datos de mala calidad. O sea, el costo de tener, y esto es importante, digamos, desde el punto de vista comercial por lo menos, el costo de trabajar con datos de mala calidad es muchísimo más grande que los costos de implementar una solución como Merlin. Se sorprenderían, digamos, tener un domicilio bien normalizado y geocodificado son centavos frente a todo el gasto que le implica a la compañía, como dijimos, ir a ese domicilio y no poder encontrarlo. Entonces, siempre hacer estos procesos para tomar decisiones con datos de buena calidad. Gracias, Marcelo. Muchas gracias a vos y a todos los participantes que nos han acompañado en este webinar. Si quieren conocer más sobre Merlin, pueden dirigirse a nuestra página web, merlindataquality.com. Les hemos compartido una mini encuesta para calificar este contenido y esperamos, como siempre, verlos pronto en otro de nuestros encuentros online. Muchas gracias por haber participado. Muchas gracias a vos, Caro, también por acompañarnos. Gracias, un placer. Nos vemos pronto. Adiós, gracias. Gracias a todos por estar, ¿eh? Gracias. Adiós.